Bueno, entonces vamos a retomar. Lamentablemente yo me tuve que desconectar porque se me había quedado pues como congelada la imagen. Nuevamente voy a compartirles la diapositiva. Okay. ¿Me confirman por favor que están viendo la diapositiva? Sí la están observando, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ya yo les había leído entonces la definición de la anualidad. Bueno, voy a repetirlo. La anualidad, pago, renta, payment en inglés, es un conjunto o serie de pagos iguales o uniformes realizados a intervalos iguales de tiempo, ¿sí? O sea, es periódico con un horizonte temporal finito. Es un sistema de amortización muy común en los créditos comerciales, financieros y de vivienda. Eh, Segunda pregunta, ¿qué es tiempo o plazo de una anualidad? Es el intervalo de tiempo que transcurre entre el comienzo del primer periodo de pagos o depósitos y el final del último. Tercero, ¿qué es tasa de interés de una anualidad? Es el tipo de interés, ¿sí? O tasa de interés que se fija para el pago o depósito de las rentas o anualidades, ¿sí? Y puede ser, por supuesto, una tasa periódica o efectiva, que es lo mismo. Cuarto, ¿cómo se clasifican las anualidades según su posibilidad de ocurrencia? Las anualidades pueden ser ciertas o inmediatas u ordinarias, es lo mismo, y también pueden ser contingentes. Las anualidades ciertas, inmediatas u ordinarias son aquellas en las que su fecha de inicio y terminación se conocen por estar establecidas en forma concreta, como son las cuotas de préstamos hipotecarios, pago de intereses de bonos, etcétera. Las anualidades eventuales o contingentes son aquellas en las que el comienzo y el fin de esa serie de pagos o depósitos son imprevistos, o sea, no se conocen, y dependen de algunos acontecimientos externos, como por ejemplo los seguros de vida, los seguros contra accidentes, bueno, y todas las diferentes clases de seguros que por supuesto no se sabe cuándo es que se van a ejecutar. ¿Okay? Ahora veamos la clasificación de las series uniformes. Hay 4 tipos. Está serie uniforme ordinaria o vencida, que es la que vamos a utilizar, cuando el pago se efectúa al final del periodo. Ejemplo, ocurre generalmente con los pagos a cuotas de compra realizadas por Internet con las tarjetas de crédito. ¿Sí? Que normalmente nosotros utilizamos todos los pagos que hacemos con tarjeta de crédito que diferimos las cuotas, eso es un ejemplo de una serie uniforme ordinaria o vencida. Segundo, serie uniforme diferida. Cuando entre la fecha inicial y la correspondiente al primer pago hay un tiempo muerto o de gracia constituido por 2 o más periodos, ¿sí? Ustedes ya lo habrán identificado, ese es el tipo de amortización o de sistema de amortización de cuota fija con periodo de gracia o de cuota fija con periodo muerto, ¿sí? Ejemplo, un préstamo bancario en el que el pago de las cuotas se inicia un año después de recibir el desembolso del préstamo, ¿sí? Tercero, perpetuidad. Cuando el número de pagos es indefinido, es decir, no existe un último pago. Ejemplo, el pago de los dividendos sobre una acción. Tan pronto una empresa emite una acción, ¿sí? El dueño, el tenedor de esa acción, tiene derecho a recibir los dividendos, que son como la distribución de utilidades que ha tenido la empresa, en forma indefinida mientras exista la sociedad, ¿sí? Esa es una de las características principales de las acciones. Lo que ocurre es que muchas veces van cambiando de dueño a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero si una persona se mantuviera con la acción desde que la sacaron al mercado hasta que si es que se quebrara la empresa, hasta que se quebrara la empresa, pues tendría que siempre pagarle a ese tenedor de la acción su correspondiente dividendo, ¿sí? Eh, y pues no existe un valor futuro, ¿sí? Porque no está definido, no está establecido. Cuarto, serie uniforme anticipada. Es cuando el pago se efectúa al principio del periodo. Ejemplo, el caso más común está constituido por los pagos mensuales de arrendamiento, ¿sí? Que se pagan por adelantado.
No vamos a profundizar en este tipo de series uniformes anticipadas, pero por supuesto les comento que sí existe. Ahora empezamos con las anualidades vencidas. Las anualidades vencidas son aquellas que vencen al final de cada periodo y cuyo periodo de pago o de depósito coincide con el de capitalización. Por ejemplo, las alícuotas mensuales iguales y vencidas para la compra de electrodomésticos, vehículos, viviendas son ejemplos de anualidades vencidas, ¿sí? Se pagan al final, por eso son vencidas. Nos preguntamos, ¿el término anualidad siempre corresponde a un año? ¿Anualidad? No, la verdad no. El término anualidad también se aplica a periodicidades de tiempo diferente a un año, como por ejemplo trimestral, bimensual, mensual, quincenal, etcétera. Representa un pago, ¿sí? Una renta correspondiente, por ejemplo, al pago de dividendos de una acción, como mencioné anteriormente, al pago de sueldos, cuotas de un crédito otorgado por un banco, pago por alquiler de una vivienda o al pago por un servicio de suscripción de televisión por cable, ¿sí? Cuyo monto se paga y amortiza en periodos uniformes de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las características para que un pago sea catalogado como una anualidad o renta? Entonces son, primero, que las rentas o pagos deben tener un valor igual, ¿sí? No puede cambiar a través del tiempo. Segundo, las rentas o pagos se deben realizar a intervalos de tiempo iguales, ¿sí? Si se establece que son mensuales, pues siempre hasta que se finalice tienen que ser mensuales. Tercero, se le aplica la misma tasa de interés a las rentas o pagos. Efectivamente, si se calculó una tasa de interés mensual, pues así debe permanecer a lo largo del tiempo. Por supuesto, si es una tasa fija, si fuera una tasa variable, ¿sí? Como la VR o el IPC, bueno, eso sí ya es diferente, ¿sí? Y cuarto, la cantidad de rentas o pagos y periodos pactados es igual, ¿sí? O sea, los periodos de tiempo son del mismo tamaño y de la misma periodicidad. Y no va a cambiar. Ok. Ahora, ¿cómo calcular la anualidad dado un valor presente? Entonces, conocido el valor presente, BP, una tasa de interés I y el número de pagos N, podemos calcular el valor de la anualidad, cuota, pago o renta. Es lo mismo. ¿Cuál es la fórmula? La que tenemos allí en la imagen, que dice R es igual al BP, valor presente, o que también puede ser el capital inicial, o también lo conocemos como P, multiplicado por, abrimos tres paréntesis, 1 más la tasa I, cerramos paréntesis, elevamos a la T, cerramos el paréntesis y multiplicamos por la tasa I, y todo eso lo dividimos, todo lo que está en el denominador lo dividimos entre, abrimos tres paréntesis, 1 más la tasa I, cerramos paréntesis, elevado a la T, cerramos paréntesis, menos 1, y cerramos paréntesis, ¿sí? Ok. Y esa, la fórmula que se encuentra debajo es la misma, o sea, si ustedes la aplican van a obtener el mismo resultado, incluso yo se les recomiendo porque es un poco más, ¿sí? Menos extensa, más corta, que es simplemente al capital inicial o al valor presente, lo multiplicamos por la tasa de interés y lo dividimos entre, abrimos dos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, elevamos a la menos t, esa es una diferencia, ¿sí? A la menos t, y cerramos el paréntesis. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, si de pronto es por error, por favor desactiven el micrófono para yo poder continuar. Aló. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Podrían por favor desactivar ese micrófono? Ok, muchas gracias. Ahora vamos a ver un ejemplo. Un préstamo bancario por valor de 10 millones de pesos se desea amortizar en 8 pagos trimestrales iguales. Si la tasa de interés que se cobra es del 36% anual, determine cuál es el valor de cada pago o renta. Entonces vamos a establecer los datos que son el valor presente o capital inicial que nos informan que es de 10 millones de pesos. La tasa de interés nos las dan en términos anuales, 36% anual. Vamos a suponer que es una tasa nominal, entonces lo dividimos entre 4, ¿sí? Porque cada año tiene 4 trimestres.
y eso nos arroja un resultado de 9% trimestral, ¿sí? Periódico. Sí, periódico. N es el número de trimestres, como nos informan que son 8 pagos trimestrales, pues ya está dado, 8 trimestres, y nos preguntamos por el valor de la renta o anualidad. Entonces, ya teniendo los datos, los ingresamos dentro de la fórmula, aplicando esa fórmula que mencioné, la 1A o la 1B, bueno, cualquiera de ellos va a dar el mismo resultado, y en este caso el resultado es de 1.806.743,77 pesos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Es equivalente a pagar cuotas fijas de 1.806.743,77 pesos durante 8 trimestres a una tasa de interés trimestral del 9%. Eso es equivalente a recibir hoy 10 millones de pesos como préstamo, ¿sí? Por eso es importante distinguir el concepto de equivalencia. Okay. Ahora veamos cómo calcular el valor presente de una anualidad vencida. Entonces, ese valor presente es un valor ubicado en un periodo anterior a la fecha del primer pago, ¿sí? Equivalente a una serie de pagos iguales o periódicos. Desde el punto de vista matemático o algebraico, es la suma de los valores presentes de todos los pagos, ¿sí? Entonces, la fórmula es la que vemos allí. BP o capital inicial es igual a R, que es la renta o anualidad, multiplicado por, abrimos 3 paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, elevamos a la T, cerramos paréntesis, le restamos 1, cerramos paréntesis y dividimos todo eso que está en el numerador, lo dividimos entre, abrimos 3 paréntesis, 1 más I, cerramos paréntesis, elevamos a la T, cerramos paréntesis y multiplicamos por I y cerramos paréntesis, ¿sí? Esa ecuación, esa fórmula que acabé de leer, también se puede expresar en forma más corta como valor presente igual a el renta o anualidad multiplicado por 1, bueno, abrimos paréntesis, 1 menos, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos paréntesis, elevamos a la menos T, cerramos paréntesis y dividimos entre I, ¿sí? Es más corto y va a dar el mismo resultado. Esa fórmula se conoce como el factor de valor presente de una serie uniforme. Ahora veamos un ejemplo. Calcular el valor presente de un activo que financiado se puede adquirir de la siguiente forma. Una cuota inicial equivalente al 25% del valor presente y 36 cuotas mensuales de 600,000 pesos. La tasa de interés es del 3% mensual vencido. Entonces, los datos los registramos. El valor presente es lo que nos estamos preguntando, lo que vamos a hallar. La tasa de interés I es del 3% mensual vencido. El T o N, el plazo del tiempo, son 36 meses, ¿sí? Porque dice que son 36 cuotas mensuales. Y la renta o anualidad es de 600,000 pesos. Yo le puse 800,000, pero 600,000 pesos. Entonces, la solución, pues aplicamos esos datos del ejercicio dentro de la fórmula 2A y nos arroja un resultado de 15,411,000, un peso con 76 centavos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significaría? Que recibir hoy 15,411,000, un peso con 76 centavos es equivalente a recibir 36, a pagar, 36 mensualidades de 600,000 pesos, dada mediante una tasa de interés del 3% mensual. ¿Okay? Por supuesto, en esta fórmula, como partíamos del hecho que era el 25% o la cuarta parte del valor presente, pues asimismo hacemos el cálculo, despejamos y pues obtenemos ese resultado que vemos allí. ¿Hasta allí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, entonces continuamos. Ahora vamos a calcular el valor futuro de una anualidad vencida. Entonces, ese valor futuro es un valor ubicado en la última fecha de pago, equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma algebraica es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas que se van a llevar al futuro, al momento futuro. La fórmula es la que vemos allí, ¿sí?
valor futuro igual a la renta o anualidad multiplicado por, abrimos 3 paréntesis, 1 más i, cerramos paréntesis, elevado a la t, cerramos paréntesis, menos 1, y todo esto lo dividimos entre la i y cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces, vemos que es como un factor que se está multiplicado por la renta, ¿sí? O la anualidad. Y esos paréntesis que vemos allí, de color azul y todo lo que está dentro, se denomina el factor de valor futuro de una serie uniforme, ¿sí? Es parte de esa fórmula. Ejemplo, Ricardo invierte 250,000 pesos cada fin de mes durante un año en fondos mutuos que generan un rendimiento del 2,5% mensual. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto dinero habrá acumulado Ricardo con su inversión al final del primer año? Entonces registramos los datos del ejercicio. La tasa de interés es del 2,5% mensual vencido. El tiempo o N o T es de 12 meses, ¿sí? Porque es un año, queremos saber en un año. Y las rentas a las que él está comprometido a pagar es de 250,000 pesos. Y nos preguntamos por el valor futuro. Yo le puse ese, pero pues es el valor futuro. Y haciendo los cálculos, tal como lo vemos allí, cálculos algebraicos, bueno, el resultado son 3.448.888,24 centavos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok, entonces continuamos. Vamos ahora a calcular la anualidad dado un valor futuro. Entonces, ese valor de la renta es un valor ubicado en la última fecha de pago, ¿sí? Bueno, es del valor futuro, y es equivalente a toda la serie de pagos iguales y periódicos. En forma algebraica, es el valor final que resulta de sumar todos los valores de las cuotas o rentas llevadas al futuro. Es la misma definición de la anterior, pero esta vez tenemos es el valor futuro. ¿Okay? Perdón, esta vez vamos a hallar es la renta dado el valor futuro. No vamos a hallar el valor futuro, sino la renta. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la fórmula, que es R o renta o anualidad igual al valor futuro multiplicado por la tasa de interés, y eso dividido entre el factor que veíamos anteriormente, que es, abrimos 2 paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado a la t, le restamos 1 y cerramos el paréntesis. El ejemplo dice, ¿cuánto se debe depositar al final de cada mes durante 3 años en una cuenta de ahorro programado que reconoce una tasa de interés de 3,5% mensual hasta acumular la suma de 10 millones de pesos? Entonces registramos los datos del ejercicio, la tasa de interés o I es del 3,5% mensual vencido, T o N son el periodo de tiempo que son 36 meses, ¿sí? Y porque 3 años son 36 meses, obviamente. Y el valor futuro que nos está indicando el ejercicio son los 10 millones de pesos. Nos preguntamos por el valor de la renta o anualidad. Entonces aplicamos esa fórmula que acabamos de mencionar, la 3B, y eso nos arroja un resultado de R o anualidad, ¿sí? O cuota mensual de 142,841,62 pesos. 62 centavos. Ok. Ahora vamos a calcular la cantidad de pagos o N dado un valor presente. Entonces, es el número de cuotas, ese N, o sea, el valor de N, la cantidad de pagos o cuotas, es el número de cuotas necesarias para amortizar una obligación. Para las anualidades vencidas, el tiempo de la operación contado en número de periodos algunas veces coincide con el número de pagos, lo cual no siempre se cumple, pero por lo general sí, ¿sí? El número de cuotas T o N se puede calcular a partir de la fórmula del valor presente o de la fórmula del valor futuro. En este caso, pues vamos a utilizarla o partiendo del valor presente, ¿sí? Vemos allí la fórmula N es igual, abrimos paréntesis, logaritmo natural de R de la renta, menos logaritmo natural. Dentro del logaritmo natural hay una resta, pero inicialmente se lleva a cabo la multiplicación, ¿no? O sea, R menos, podemos colocar de pronto entre paréntesis, valor presente por I, ¿sí? O sea, esa diferencia nos va a arrojar un resultado, y entonces
a ese logaritmo natural de R le restamos el logaritmo natural de esa diferencia. Eso está en el numerador y eso lo dividimos entre el logaritmo natural de 1 más la tasa de interés I. Ejemplo, una deuda de 10 millones de pesos se debe saldar mediante cuotas mensuales iguales de 200,000 pesos cada una. Si la tasa de interés cobrada es del 2,5% mensual, ¿cuántos pagos se cancela la deuda? ¿O con cuántos pagos se cancela la deuda? ¿Sí? Entonces nos vamos a preguntar por la variable n. Entonces los datos son la tasa de interés, el 1,5% mensual vencido. Preguntamos por n o t. El valor futuro son los 10 millones de pesos y las rentas o anualidades son de 200,000 pesos. Aplicamos la fórmula 4.a de la que acabé de mencionar y eso nos da un resultado de 93,11 meses, tal como lo observamos allí en la diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver unos ejercicios sobre anualidades. Se los voy a leer. Profe, disculpa. Sí. ¿Me puedes mostrar, porfa, la fórmula 1A y la 3A, que me parecieron como muy similar, pero todas dos son de renta? ¿O fue que yo de pronto escribí? Esta es la 1A, la de renta. Pero entonces, porque esa de renta dice valor presente y la otra, la 3A, que también es renta, anualidad? Espere, ya le Con confirmo. valor presente y otras con valor futuro. ¿Cómo es, profe? No sé. La diferencia es en cuanto a las variables que incluye, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el de la renta tenemos valor presente y tasa de interés, ¿sí? En cambio, veamos esta. Aquí tenemos el valor futuro, ¿sí ve? Esa es la diferencia. O sea, las dos fórmulas nos permiten hallar la renta, pero aquí es dado valor futuro y aquí es dado un valor presente. Gracias, profe. Aquí, sí, ahí es dado un valor presente. Ok. Bueno, entonces continuamos. Dice, estos son unas imágenes, de un libro de matemática financiera del doctor Santillán. Se los voy a leer. Dice, hola Luisa, ¿qué se te ofrece? Entonces dice Luisa, hola Andy, ando buscando un libro de matemáticas financieras. ¿Matemáticas financieras? Sí, tengo a tarea y no logro entenderle el tema de anualidades. ¿Anualidades? Yo llevé clases con el doctor Santillán y entendí todo súper bien. Si quieres te explico. Entonces vamos a ver ahí la explicación. Sí, por favor, empecemos con anualidades ordinarias o vencidas. Ese es nuestro tema. La señora va, entonces, mediante un problema va a solucionarlo. La señora Aguilar es la beneficiaria de un seguro de vida por 650,000 pesos. Ella escogió no recibir todo el dinero en una sola exhibición, sí, en un solo pago, sino recibir un ingreso mensual fijo durante los próximos 12 años. Si el dinero se encuentra invertido al 18% anual, capitalizable cada mes, nos preguntamos, ¿qué cantidad mensual recibirá la señora Aguilar? Entonces es un claro ejemplo de renta o pago o anualidad, ¿sí? Entonces, Indy dice, para calcular la renta periódica utilizaremos esta fórmula. Ven que esa fórmula se parece a la que ya hemos visto antes. La diferencia es que como si aplicamos la propiedad doble C, es ahí que está en el segundo denominador, pasaría a multiplicar al valor presente, ¿sí? Bueno, pero es la misma fórmula, ¿sí? Sino que como ustedes saben, en matemáticas, en álgebra, podemos expresar una fórmula de diferentes formas, pero a la larga son lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los datos del valor, bueno, ellos le colocan valor presente neto, pero en verdad es valor presente, porque el valor presente neto es una medida o un indicador de evaluación de proyectos, no es realmente el valor presente. Bueno, eso lo va a comentar el doctor Santillán, pero bueno, ya está impreso el libro. El valor presente son 650,000, nos preguntamos por la renta periódica, la tasa de interés es del 18% anual y el N ya se calculó en meses, 12 años por 12 meses que contiene cada año,
pues da un resultado de 144 meses. Y aplicando esas operaciones que vemos allí a mano derecha, nos da el resultado de 11.044,28 centavos de pesos cada mes. Eso sería lo que recibirá la señora Aguilar, ¿sí?, durante 12 años, en lugar de recibir un solo pago único de 650,000. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos otro ejemplo. Juanito empieza a ahorrar para que su hijo de 10 años pueda estudiar una carrera universitaria. Él planea depositar 2,000, supongamos que es dólares, $2,000 en una cuenta de ahorro al final de cada mes durante los próximos 8 años. Considerando que la tasa de interés es del 9% anual, pues, ¿qué vamos a hallar? Lo mismo, vamos a hallar el valor futuro, ¿sí? El valor futuro de que va a representar esos 200,000, ¿sí?, que va a realizar durante 8 años, durante cada mes, ¿no? Entonces, aplicamos esa fórmula, ¿sí? Valor futuro es igual a la renta periódica multiplicado por el factor que está ahí dentro de esos corchetes, paréntesis cuadrado, y vemos pues en el numerador 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1 y eso dividido entre la tasa de interés i. Al aplicar los valores dentro de esa fórmula, que lo vemos allá a mano derecha, cómo se desarrollan todas esas operaciones, y nos da un resultado de 279,712,3275 centavos. ¿Sí? Vemos allí los valores, los datos, el valor futuro es lo que nos están preguntando. La renta periódica ya está definida, que son $2,000 puede ser. La tasa de interés es del 9% anual, pero vamos a suponer que es una tasa nominal anual pagadera mensualmente. Entonces lo dividimos entre 12 y nos arroja ese resultado de 0,75% mensual. ¿Sí? Y n, como lo necesitamos en meses, pues multiplicamos los años por 12, que es la cantidad de meses que hay en un año, y eso nos da 96 meses. Esos mismos datos los vamos a utilizar para hallar la renta periódica, ¿sí? Y pues ahí lo vemos. Estamos simplemente jugando como con los mismos datos del ejercicio, pero vamos a preguntarnos esta vez es por la renta periódica, ¿sí? Entonces partimos del valor futuro que calculamos anteriormente, ¿sí?, ese que tenemos acá, y aplicamos esa fórmula que vemos allí, y eso nos da como resultado que la renta periódica es de $2,000, supongamos. ¿Ok? Ahí les dejo un poquito pues para que vean las operaciones, cómo las está llevando a cabo ahí en el ejercicio. Ok, ahora seguimos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hallar o a despejar es el n, ¿sí?, la variable n, la cantidad de meses en este caso. Utilizan por supuesto el logaritmo. Okay. Y vemos cómo desarrollando esas operaciones algebraicas a mano derecha nos da un resultado de 95,99, que es muy similar o muy es aproximado, es equivalente a 96 meses. ¿Ok? Bueno. Y ahora vamos a ver los tipos de amortización, ¿sí? Cuando se solicita un crédito o préstamo el cual se pretende pagar en abonos, cada uno de esos abonos está compuesto por intereses y parte de capital, ¿sí? A la acción de cancelar o de pagar parte del capital en cada uno de los pagos se le llama amortización del crédito. Bueno, y algunos nos preguntaremos, ¿qué es amortizar? Pues amortizar un crédito significa saldar una deuda gradualmente a través del pago periódico y que se realiza en intervalos de tiempo iguales. Hay varios tipos de amortización de crédito y dependen principalmente de la forma en que se va disminuyendo el monto del capital. Como vemos allí,
en ese cuadro vemos los 5 tipos de amortización o sistemas de amortización que ustedes van a utilizar dentro del desarrollo de la actividad, que son el de cuota fija constante. Ahorita lo voy a explicar, pero para que tengan una idea es que simplemente el valor de todo el capital inicial se distribuye uniformemente dividiendo entre la cantidad de periodos, ¿sí? Y el valor de cada cuota es diferente, es variable, ¿sí? Al comienzo es bastante elevado el monto de estas cuotas, pero con el transcurrir del tiempo va disminuyendo. La principal característica de este abono, de este sistema de amortización, es que si por ejemplo la empresa tiene buena liquidez financiera, pues va a ahorrarse, ¿sí? O digamos va a incurrir en un menor costo financiero a que si utilizara, por ejemplo, el de la mano derecha, que es el sistema de amortización de abono constante capital. Como su nombre lo dice, no, perdón, yo me equivoqué, me equivoqué. El que les acabé de explicar es el del abono constante capital. El de amortización de cuota fija es el que llamamos sistema francés, ¿sí? ¿En qué consiste? El valor de la cuota es fija, no cambia con el tiempo. ¿Y qué ocurre o qué inconveniente tiene? Que al comienzo las cuotas o la gran proporción de esa cuota que, como ya dije anteriormente, es fija, es constante, se va en el pago de intereses. Y la parte que se destina para pago de capital es muy bajo, es una proporción muy pequeña, ¿sí? Solamente al final es que realmente la gran mayor proporción de la cuota se va al pago de capital y por supuesto lo que queda del interés es lo que se va amortizando de intereses, ¿sí? La amortización abono capital, abono constante a capital es el que yo dije anteriormente, en el que el valor de la cuota, el valor del capital, digamos, solicitado o recibido, se distribuye uniformemente entre la cantidad de periodos o cuotas, ¿sí? Y el monto de cada cuota es cambiante, es variable. Al comienzo es bastante elevado, pero luego con el transcurrir del tiempo va disminuyendo. Y tiene la ventaja que se asume un menor costo financiero, pero por supuesto la empresa que decida tomar este tipo de amortización es porque seguramente tiene una buena liquidez financiera, ¿sí? Tiene suficientes recursos para hacer o para cumplir con estos pagos, ¿sí? Ahora, en la parte inferior izquierda vemos en color, bueno, el que dice amortización cuota fija con periodo de gracia, es al igual que el que está encima, es un tipo de cuota fija, pero tiene la característica que hay un periodo, ¿sí? Un periodo establecido, un periodo de gracia, en el que se paga o se desembolsa recursos con motivo de los intereses, ¿sí? Pero el valor adeudado, el capital inicial, el capital recibido, no se incrementa, solamente se paga la proporción correspondiente a intereses. No hay, o digamos, esa cuota no incluye la participación o la parte correspondiente a la disminución del capital adeudado, ¿no? Solamente se está pagando o se está desembolsando la parte correspondiente a los intereses. La amortización cuota fija con periodo muerto, a diferencia del anterior, ¿sí? Durante el periodo, en este caso el periodo muerto, no hay desembolso, o sea, la empresa no tiene que sacar recursos para pagar los intereses, pero el valor del capital solicitado, el valor adeudado, sí está incrementándose, ¿sí? Debido a los intereses que se están generando. Es decir, el capital adeudado, que podríamos decir, si supongamos que hay 100 millones, es el capital adeudado, y la tasa de interés supongamos que es del 5%, ¿sí? El 5% de 10 millones son 500,000, ¿cierto? Entonces, 500,000 habría que, y supongamos que el periodo de gracia es de 6 meses, entonces durante los primeros 6 meses, la empresa, bueno, el deudor tendría que pagar 500,000 pesos durante 6 meses, ¿sí? Con el sistema de amortización cuota fija, sistema de amortización cuota fija con periodo de gracia. En cambio, en el sistema de amortización cuota fija con periodo muerto, ¿sí? Suponiendo que también fueran 6 meses, pero de periodo muerto, entonces el deudor no tendría que pagar los 500,000 durante los primeros 6 meses, pero los 10 millones, ¿sí?
si están, va aumentando, ¿sí? Se va acumulando esos intereses de 500,000 y ya cuando empieza a pagar, digamos, al séptimo mes en el sistema de amortización de periodo muerto, ya el valor adeudado no son los 10 millones, son los 10 millones más los intereses que no desembolsó, pero que sí fueron acumulándose. ¿Ok? Entonces, si fueran a hacer el cálculo en la tabla de amortización, empezaría realmente después del periodo muerto hasta el final, ¿sí? Ese periodo se calcularían las cuotas fijas, ¿sí? Ok. Y en el sistema Profesor, ¿sí? perdón, ¿y qué tipo de empresas utilizan eso? Porque uno ve que al final, o sea, es más difícil sacar un monto al final, dejar de pagar todo el tiempo. Pues más o menos qué empresas utilizan eso, qué tipo de negocios. Mire, por ejemplo, las empresas constructoras, ¿sí? Las empresas constructoras, al comienzo, ellos tienen que hacer unos desembolsos muy grandes de dinero para poder abrir los huecos, lo que se llaman los pilotes, ¿sí? En los cuales se va a fijar los cimientos de los edificios y de las edificaciones. Entonces, al comienzo, la empresa estaba bastante líquida, no tiene suficientes recursos porque a medida que la empresa va, digamos, construyendo y va vendiendo a través de las preventas, va vendiendo entonces esos apartamentos, o supongamos que son apartamentos, entonces va recibiendo esos recursos y para este tipo de empresas constructoras, entonces es importante que, no sé, durante los primeros 6 meses o el primer año, entonces que no tenga que hacer ningún tipo de desembolso, aunque, ¿sí? Aunque después tengan que pagar mayor, tenga que asumir un mayor costo de intereses y pues, pero va a recibir bastantes ganancias más adelante, ¿sí? Entonces, digamos, para este tipo de empresas no es tan importante el asumir mayor costo financiero, pero con tal de que al comienzo no tenga que parar su operación, ¿sí? Porque tiene que pagar, por supuesto, el alquiler de la maquinaria para abrir esos huecos, pagarle el salario a los obreros, ¿sí? Encargados de hacer estos huecos, estos pilotes. Entonces, por eso, para ese tipo de empresa, no es muy viable este tipo de sistema de amortización, ¿sí? También, ¿listo? También es bueno para este tipo de empresas constructoras la amortización con pago único al final, ¿sí? También podría ser, aunque también otro tipo de empresas, ¿sí? En el pago único, de amortización con pago único al final, solamente tendría que pagar intereses, ¿sí? Claro que yo diría que para la empresa constructora es mejor la amortización cuota fija con periodo muerto, porque no tiene que desembolsar absolutamente nada, o sea, nada, 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 aunque al final va a asumir un mayor costo financiero. En el de amortización con pago único al final, este tipo de amortización es el mismo que se utiliza cuando, por ejemplo, ustedes conocen los bonos financieros, por ejemplo, los TES, los títulos de tesorería o títulos soberanos del gobierno colombiano, los TES, ¿sí lo han escuchado? ¿No? No, señor. Bueno, más adelante lo van a ver, si deciden de pronto tomar el curso de finanzas, ¿sí? Van a ver allí en el curso de finanzas lo que son los bonos. Los bonos financieros son instrumentos de deuda, ¿sí? La empresa se compromete, ¿sí? A pagarle al tenedor de ese bono unos cupones, ¿sí? Y esos cupones eh, vienen siendo algo así como una tasa de interés. Es por eso se los digo, porque es similar a este sistema de amortización con pago único al final. Este sistema de amortización con pago único al final también se le conoce como el sistema de amortización americano, ¿sí? Entonces, podríamos relacionarlo con el bono porque cada semestre, ¿sí? O cada año se paga ese porcentaje de cupón, ¿sí? Al tenedor de ese bono, y solamente al final va a recibir ese tenedor del bono el valor nominal de ese bono. Normalmente, si estamos hablando en Estados Unidos, estamos hablando de $1,000, ¿sí? Los bonos son por lo general de $1,000 y se compra una determinada cantidad de bonos, cada uno de $1,000 o de $100,000, bueno, es pues variable. Y entonces al final, solamente al final, va a recibir el valor de
de total del monto de ese bono, que podríamos decir que son 1000, en fracciones de 1000 o de 100.000, ¿sí? Dependiendo de lo que se haya establecido desde un comienzo. Y la persona, perdón, el tenedor, el comprador de ese bono, por lo general lo consigue o lo compra a un valor inferior al que va a recibir al final. Supongamos, son $100,000 el valor nominal del bono, entonces, y faltan, supongamos que se emite por un periodo de 10 años, entonces lo puede conseguir hoy, ¿sí? Hoy que se emite ese bono, hoy lo va a conseguir a un valor inferior, supongamos que sea 85,000, ¿sí? $85,000. Entonces, él compra el tenedor de ese bono, desembolsa hoy $85,000 con la esperanza de que al final de 10 años va a recibir $100,000, pero además durante cada año, o bueno, en el caso americano, durante cada semestre va a recibir, supongamos, un 2% de rendimiento, ¿sí? Entonces va a recibir $2,000, ¿sí? $2,000 cada semestre durante 10 años, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de la aplicación del sistema de amortización con pago único al final. ¿Ok? Bueno. Ahora vemos en esta Profe, imagen, qué pena. ¿sí? Profe, qué pena, una pregunta. Y cuando estamos hablando del sistema de leasing, Ese es un arrendamiento financiero, ¿sí? ¿Cómo así que sí se parece? Sí, sí, también. sí, sí se puede hablar de ese o no, porque al final estaríamos adquiriendo una máquina. Sí, digamos el leasing también bueno, pero es que el leasing, ¿cómo decirlo? El leasing es lo siguiente. El leasing, usted no va a pagar nunca el valor, o sea, no va a hacer un solo pago, ¿sí? Como uno normalmente haría para la compra, por ejemplo, de un carro, ¿sí? Comprar un carro en leasing es algo muy bueno porque usted simplemente va pagando cuotas mensuales, ¿sí? Pero ahí, ¿qué es lo que ocurre? Ahí al final él no, bueno, podría ser, hay dos tipos de leasing, ¿sí? Uno en el que cada cuota que va pagando, ¿sí? Ya está incluido el valor o sea, digamos que uno calcularía el valor de la cuota de ese carro, ¿sí? Que incluye tanto el capital como los intereses, ¿sí? Hay otro tipo de leasing en el que él solamente como que va pagando como digamos que los intereses y al final digamos de la vida útil de ese carro, supongamos que son 5 años, entonces él va a tener la opción de comprarlo o simplemente va pagando o sigue o continúa pagando esas cuotas periódicas y puede, por decir algo, cambiar de carro. Eso es algo muy común en Estados Unidos, ¿sí? Comprar o adquirir un vehículo en leasing donde uno simplemente paga una cuota, pero uno nunca va a ser dueño del carro, sino el dueño del carro es la empresa de leasing, ¿sí? Uno simplemente va cambiando de carro y le dan ese chance de cambiar de carro después de que haya pasado o que haya cumplido la vida útil del carro, ¿sí? Ese sería como el, como la similitud que hay con este sistema de amortización, ¿sí? ¿Es claro o no? Sí, señor, gracias. Ok, mucho gusto. Bueno, ahora veamos el sistema de amortización de cuota fija constante, ¿sí? Vemos allí en esa imagen, ¿sí? Como el valor de la cuota, que es de la línea que está de color naranja, es constante, es igual a lo largo del tiempo, pero vemos como al comienzo el valor de esa cuota, la mayor proporción se va para el pago de intereses y una porción muy pequeña para la disminución del capital, ¿sí? Entonces, este es el sistema de amortización que se llama francés, ¿sí? Después, con el transcurrir del tiempo, va sucediendo lo contrario, es decir, se va reduciendo el monto de los intereses y va aumentando la proporción que va a la disminución del capital, ¿sí? Esto no es muy bueno para el deudor, sí es muy bueno para el prestamista, ¿sí? Pero ese es el que más utilizamos aquí en nuestro sistema financiero, lamentablemente, ¿sí?
Entonces, consiste en la amortización de un préstamo, que puede ser una hipoteca o un crédito bancario, mediante pagos iguales y periódicos semejante a una renta constante de n cuotas. La amortización de capital actúa en forma creciente, mientras que los intereses se amortizan de forma decreciente, ¿sí? Por lo tanto, en las primeras cuotas se estará pagando mayoritariamente intereses sobre el total de la deuda, mientras que la proporción de cuota destinada al pago de capital pues será mínimo al comienzo, ¿sí? Y ahí tenemos la fórmula de cálculo de la anualidad, las dos son exactamente equivalentes, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el sistema de amortización abono constante de capital, ¿sí? A diferencia del anterior, al comienzo, ¿sí? O sea, cerca al origen, vemos que una proporción constante es la que se va o la que se destina a la amortización del capital, ¿sí? Que es lo que vemos allí en la línea de color azul. Y la de intereses al comienzo es un poco más elevado, pero con el transcurrir del tiempo va disminuyendo, ¿sí? Es mucho más ventajoso para el deudor este tipo de sistema de amortización. Este método consiste en fijar una proporción constante para el pago del capital, lo cual va reduciendo el saldo adeudado rápidamente y en consecuencia los intereses causados son menores. Los valores de las cuotas no son iguales, son mayores al comienzo y menores al final. Se caracteriza porque los intereses a pagar se calculan sobre el saldo pendiente de pagar, el cual va disminuyendo paulatinamente a lo largo del tiempo. Vemos allí entonces la fórmula del cálculo de la anualidad, el valor sí, el capital, digamos, la amortización de capital, lo calculamos como les dije anteriormente, el valor, el capital inicial o el valor presente lo dimos entre n, que es la cantidad de cuotas, y a eso le vamos sumando la proporción de intereses sobre el saldo vivo del préstamo, ¿sí? Por eso coloqué en ese paréntesis cuadrado, color verde, eso corresponde al saldo vivo del préstamo, ¿sí? Que es la diferencia entre el valor del préstamo y el capital amortizado hasta el momento n-1, ¿sí? O sea, a medida que va pasando el tiempo, pues se va disminuyendo o se va calculando o se va multiplicando la tasa de interés sobre ese saldo vivo del préstamo, ¿sí? Que por supuesto, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues ese valor de intereses va disminuyendo, ¿sí? En mayor proporción. Ok, ahora vemos el sistema de amortización pago único al final del plazo, el que les dije que se conoce como el método americano. ¿Sí? Es un método de amortización basado en el pago exclusivo de intereses a través de las cuotas de cada periodo, mientras que el capital es amortizado una sola vez con la última cuota, es decir, cuando vence el crédito, ¿sí? ¿Cuáles son las dos características? Que los pagos periódicos son iguales, ¿sí? Esos pagos periódicos de intereses son iguales, como lo vemos allí en la imagen, y la última cuota incluye la amortización total. Vemos allí como partiendo de una deuda o de un valor adeudado de 100,000 dólares, se van causando intereses de 10,000, ¿sí? Y solamente en el último, en la cuarta cuota, ¿sí? Se pagan tanto los 10,000 de los intereses como el valor adeudado, que son los 100,000, y por eso la cuota en el cuarto periodo corresponderá a 110,000 dólares. ¿Sí? Vemos allí entonces que los intereses que se han causado, ¿sí? Durante o al final, pues, suponiendo que es un año que hubieran sido cuotas trimestrales, ¿sí? Serían de 40,000 y el valor adeudado se devuelve, serán los 100,000, entonces al final se habrá incurrido en un costo de 140,000 dólares. ¿Sí? Ok. Ahora veamos el sistema de amortización cuota fija con periodo de gracia y con periodo muerto. Eso se refiere a que una vez establecida la obligación financiera, al prestatario se le concede un periodo de tiempo determinado antes de efectuar el primer pago. En el caso del periodo muerto, es aquel tiempo en el que no hay pago de intereses ni abono a capital, pero los intereses causados se acumulan al capital principal, produciéndose un aumento en la deuda por acumulación de intereses durante ese periodo periodo muerto, ¿sí?
Y en el periodo de gracia es aquel en el que se cobra únicamente los intereses que se causan, ¿sí? Pero no se realiza abonos a capital, ¿sí? Evitándose el aumento del valor del préstamo. Esa es como la diferencia que hay entre ese periodo de gracia y el periodo muerto. Conclusiones. Una serie uniforme o anualidad es un conjunto de pagos iguales hechos a intervalos iguales de tiempo. Segundo, para que un pago sea considerado una anualidad, debe cumplir los siguientes requisitos. Que todos los pagos deben ser iguales, todos los pagos deben ser periódicos, todos los pagos son llevados al principio o al final de la serie, ¿sí? A la misma tasa, a un valor equivalente, es decir, la anualidad debe tener un valor presente equivalente y un valor futuro equivalente, ¿sí? Tercero, el sistema de amortización seleccionado en un préstamo influye directamente sobre el costo financiero. Cuarto, la anualidad perpetua supone que los pagos son indefinidos, es decir, no hay un valor futuro, no existirá un valor futuro. Y quinto, la elección de la alternativa de financiamiento más favorable dependerá de la situación de liquidez financiera de la empresa. Por lo tanto, si una empresa cuenta con un buen capital de trabajo, ¿sí? O sea, recursos a corto plazo, se enfocará en reducir el costo financiero, mientras que si fuera al contrario, es decir, que tuviera problemas de liquidez financiera, pues preferirá asumir cuotas con montos más bajos, aunque deba asumir un mayor costo financiero, ¿sí? Como el ejemplo que hablábamos de la empresa constructora. Bueno, estas son las referencias bibliográficas de las imágenes, de los documentos. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el ejercicio que les había comentado, que no tiene los mismos datos de la guía de actividades, pero sí les va a servir como de apoyo. Vemos allí cómo dice el primer ejercicio. ¿Cuál es el valor futuro y cuál es el valor presente de una anualidad de 1.800.000 que se paga trimestralmente durante 7 años si se pacta una tasa de interés nominal anual del 36%? Entonces ingresamos o registramos los datos, nos preguntan el valor presente, el valor futuro, el valor de la cuota ya lo tenemos, que es de 1.800.000, N o tiempo es de 7 años. Como nos dicen que las cuotas van a ser trimestrales, pues esos 7 años los expresamos en trimestres, eso corresponde a 28, ¿sí? Multiplicamos por 4. La tasa de interés es del 36% nominal anual trimestre vencido. Entonces lo vamos a convertir a una tasa periódica trimestral. Entonces, por supuesto, lo dividimos entre 4, ¿sí? Ok, y luego tenemos dos formas de calcularlo. Uno es a través de la función BA, ¿sí? De Excel, donde vamos a registrar o nos solicita la fórmula, bueno, la función, la tasa de interés se la damos por supuesto en trimestres, en este caso sería 28. El número de periodos es, perdón, la tasa de interés es del 9% trimestral, ¿sí? El número de periodos es de 28 trimestres. El pago o la cuota es de 1.800.000. En donde dice valor futuro, no vamos a colocar nada, no es necesario, ¿sí? Registrar ese valor. Y donde dice tipo, pues dejamos el que viene por defecto, que es al final, y presionamos Enter. ¿Sí? Eso nos da en este caso 18.209.031 con 0.633. Si lo hacemos manual a través de la fórmula, también nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Ok. Y cuando calculemos el valor futuro, pues colocamos la función BF, que es de valor futuro, ¿sí? Agregamos, incluimos lo mismo, la tasa, el número de periodos, el pago, ¿sí? Y en valor futuro lo dejamos en blanco, ¿sí? Perdón, valor actual lo dejamos en blanco, o valor presente. Colocamos 0 en el tipo de desembolso que dijimos que va a ser al final, y presionamos Enter y nos arroja el valor futuro, que son 203.342.790,49. Y podemos hacer el mismo cálculo a través de las fórmulas y nos da el mismo resultado. ¿Sí? Y por supuesto tenemos la respuesta larga o completa, ¿sí? Tanto para el valor presente como para el
valor futuro. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Bueno, ahora sigamos con el segundo ejercicio. ¿Cuál es el valor de la cuota mensual que se debe pagar para amortizar la deuda de un celular comprado a crédito por 4.600.000 si se asume una tasa de interés del 24,5% efectivo anual y se otorga un plazo de 3 años? ¿Sí? Entonces nos están preguntando por cuotas mensuales. ¿Eso qué significa? Que la tasa de interés que la tenemos en efectivo anual la vamos a convertir a una tasa periódica mensual. Y como vemos allí, aplicamos la fórmula, ¿sí? La fórmula de interés compuesto o interés periódico. Ok. Bueno, el valor que nos están dando es el del capital inicial, los 4.600.000, que es el valor del celular. La tasa de interés ya la tenemos. El periodo o plazo es de 3 años, que si lo vamos a convertir en meses, son 36 meses, ¿sí? Multiplicamos por 12. Y aplicamos la función de pago. En esa función de pago nos solicita la tasa de interés, lo colocamos por supuesto en meses, la tasa periódica mensual sería 1,8429%, el número de periodos son 36, los 36 meses, el valor actual es de 4.600.000, podemos colocar este valor negativo o como hice yo antes de colocar la función pago, le colocamos un valor negativo y todo lo demás y lo ponemos positivo. Donde dice valor futuro no colocamos nada, lo dejamos en blanco, colocamos otro punto y coma, punto y coma. Al final un 0, que es el tipo, que por defecto lo podemos colocar o no, ¿sí? Por defecto él toma que está al final y presionamos Enter. Y esta sería la fórmula, ¿sí? Si aplicáramos la fórmula, también nos daría, en este caso, 175.949,54. ¿Sí? Tal cual como lo tenemos aquí. Y tenemos la respuesta larga o completa. Tercero, ¿cuál es la tasa efectiva mensual y cuál es la tasa efectiva anual que se paga por un préstamo de 180 millones pagado en 27 cuotas de 8.920.000? ¿Sí? Ahí tenemos que calcular la tasa de interés. Si lo hiciéramos manualmente, pues tendríamos que hacer una interpolación. Pero ustedes también pueden utilizar la función de Excel que se llama tasa, ¿sí? Que tenemos aquí, donde lo tenemos que incluir es el número de periodos, son 27 meses. Luego nos pide el pago o la cuota, ¿sí? Que es de 8.920.000, ya no les está dando el ejercicio. El valor actual, el valor presente son 180 millones, en este caso lo puse negativo, ¿sí? Y delante la tasa no le cambié, no le puse signo negativo, sino que simplemente le puse el valor actual con un negativo antes, con un menos antes. Donde dice valor futuro no coloqué nada. Donde dice tipo lo dejé igual que los anteriores 0 por defecto. Y en el estimar le puse un punto y coma porque no le coloqué ninguna estimación inicial, sino que él por defecto toma el que él utiliza por defecto, ¿sí? No le coloco nada. Le doy Enter y él me arroja el resultado que en este caso es 2,2068% periódico mensual. Si quiero obtener el valor efectivo anual, pues aplico la fórmula, tal cual como lo vemos aquí, elevando a la 12, al final le resto 1 y obtengo el resultado efectivo anual. Y aquí tenemos la respuesta completa. ¿Sí? Y por último, dice el ejercicio, si en un préstamo de 310.038.100 pesos se pacta una tasa de interés nominal anual capitalizable mensualmente del 28%, y el pago de cuotas de 9 millones, me pregunto, ¿cuántas cuotas deben pagarse? Entonces tengo que calcular la variable n, ¿no? Que es la que nos están preguntando. Tenemos entonces un valor presente, tenemos una tasa de interés nominal anual capitalizable mensualmente, lo voy a convertir en una tasa periódica mensual, simplemente lo divido entre 12, ¿sí? Porque ya es una tasa nominal anual, es un híbrido.
el pago ya no los dan que es de 9 millones, entonces simplemente podemos hacerlo de dos formas, aplicando la fórmula con los logaritmos, ¿sí? Que nos da 70,6098 meses, o utilizamos la función NPER de Excel, donde incluimos la tasa de interés, ¿sí? Que en este caso es 2,33% periódico mensual, el pago, que son los 9 millones, y el valor actual le colocamos el signo negativo por delante, ¿sí? Y que corresponde a los 310 millones 38.100. En valor futuro no le colocamos nada, ¿sí? Le colocamos un punto y coma, N, y presionamos Enter y nos da el mismo resultado, 70,6098 meses. Y por supuesto también colocamos la respuesta completa. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, ahora necesito por favor que me colaboren también registrando o llenando esta evaluación cualitativa. ¿No hay ninguna duda? Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Y les voy a colocar aquí dentro del chat este otro enlace. Es una evaluación cualitativa. Hay espacio para 7 personas, entonces por favor los 7 que se quieran animar y llenarla, por favor que lo hagan en este momento. ¿Sí? Voy entonces a compartir también el acta de CIPAS. Este es otro documento que necesito por favor que también me lo llenen. Aquí lo estoy compartiendo. Y voy a nuevamente a compartir el formato de asistencia para quienes veo que se unieron hace poco, bueno, que se unieron después de que habíamos iniciado. Entonces, por favor, hay 3 formatos para que por favor lo diligencien. Obligatoriamente estos dos, el formato de asistencia de matemática financiera y el acta del CIPAS, ¿sí? Obligatoriamente todos, por favor, me lo diligencian. Y el de evaluación cualitativa, pues con que lo hagan 7 personas es suficiente, ¿sí? Es decir, si usted ya es el séptimo y hay un octavo que quiere hacerlo, puede hacerlo también, o con que lo hagan los 7 primeros, pues es suficiente para mí. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna otra duda, pregunta? Profe, buenos días. Soy Bueno, Sandra Patricia Marín. Es que quería pedirle un grande favor. Resulta que compartimos en el foro, soy no lo escuché, ¿qué? para el trabajo grupal del grupo 8 y Sí. compartimos en el foro las tablas de amortización que están relacionadas pues con el trabajo grupal. Entonces me gustaría que de pronto les pegara una revisadita antes de cargarla ya en el entorno de seguimiento de evaluación. Ok, bueno, sí, y por supuesto, yo lo voy a revisar. Ahí les iba a comentar lo siguiente. Ustedes ya vieron, quienes ya hayan revisado lo que corresponde a la actividad colaborativa, se les hacen 3 preguntas y donde comparan 2 sistemas de amortización. Me acuerdo el primero que tiene que ver con el de abono constante y el de cuota fija, ¿sí? Entonces les van a preguntar porque casi siempre son 4, ¿sí? De esos 4 por ejemplo, de cuota fija, ¿cuál ustedes consideran que es el más favorable? Y luego analizan los otros 4 de abono constante. También la segunda pregunta les pregunta cuál de entre esos 4 de abono constante, cuál ustedes consideran más favorable, ¿sí? Cuando vayan ustedes a determinar cuál es más favorable, el de cuota fija o el de abono constante, ustedes van a partir del siguiente principio. Ustedes van a considerar que la empresa tiene suficiente capital o digamos tiene una buena liquidez financiera, y con base en eso, entonces ustedes van a determinar, por ejemplo, cuál es el que determina o cuál es el que genera o cuál es el que está el que causa, ¿sí? Menos intereses, ¿sí? Entonces, con base, si ustedes parten de ese hecho, entonces ustedes van a determinar, ¿sí? Cuál es el mejor, cuál es el más favorable, si ustedes parten del hecho de que
La empresa tiene una buena liquidez financiera y lo que va a buscar es incurrir en menores gastos financieros, ¿sí? Ese pensamiento, sí, o ese punto de vista quiero que lo manejen durante todo el tiempo, ¿sí? Que sean constantes en ese tipo de razonamiento, ¿sí? Tanto para cuando van a comparar el de abono constante con el de cuota fija, como cuando vayan a comparar el de pago único al final con el de ¿qué es el otro? El de cuota fija creo que es, y el de periodo de gracia con el de periodo muerto, ¿sí? Entonces, que sean constantes, ¿sí? En la forma, en el pensamiento que van a utilizar durante todo el análisis que hagan, ¿sí? De esos diferentes sistemas de amortización, porque no quiero que, por ejemplo, porque lo vi también no me acuerdo quién exactamente, pero sí me di cuenta que en un análisis tuvieron en cuenta o partieron del hecho que la empresa tenía una buena liquidez financiera y luego lo hicieron al contrario. Partieron del hecho de que la empresa tenía una mala liquidez financiera o que tenía problemas de liquidez financiera y tomaron la decisión con base en que sí, no iban a colocar o que preferían, no preferían tomar el sistema de amortización que le generara la menor cantidad de intereses, sino que preferían tomar un sistema de amortización que les da unas cuotas más bajas, ¿sí? Como por ejemplo el ejemplo de la empresa de construcción, y que no preferían tomar la amortización o el sistema de amortización que le generara la menor cantidad de intereses, ¿sí? Entonces tiene que ser constantes en la idea, si ustedes parten del supuesto de que la empresa tiene una buena liquidez financiera, háganlo o partan o hagan ese análisis durante al tomar las decisiones de todas las diferentes preguntas hasta el final, ¿sí? No vayan a cambiar de pensamiento, sino que sea igual en todo el análisis hasta el final. ¿Listo? Profe, tengo otra pregunta. Resulta que en el primer ejercicio del trabajo grupal, en el sistema de amortización cuota fija, aparecen 4 escenarios, Sí. pero el escenario 1 y el 3 tienen la misma información y el 2 Sí. y el 4 tienen la misma información. Es correcto. Sí. Entonces, ¿serían nada más 2 escenarios? No, pero digamos, pueden ustedes hacer solamente 2 cálculos, pero cuando vayan a elegir o sea, cuando vayan a responder la pregunta donde les dicen cuál de esos 4 escenarios, cuál es el que ustedes consideran más favorable, pues ustedes, por ejemplo, me parece que el primero y el tercero son lo mismo, y el segundo y el cuarto son lo mismo, ¿no? Entonces ustedes, sí, entonces por ejemplo me colocan, sí, el primero, sí. Sí, con que hagan el primero y el segundo, digamos, yo les entiendo, que ustedes vayan a colocar la cantidad de sistemas de amortización que hagan, en lugar de hacer 4, hacen 2, sí, no hay problema. Con que hagan esos 2, cada uno es diferente, no hay ningún problema. Sí. Otra pregunta, profe, qué pena, disculpe mi cansadera y mi ignorancia. Con respecto a la presentación del... No le oí. ¿La presentación o sea, de qué? todos o pestaña. En una pestaña pues del Excel podemos presentar cada ejercicio o necesariamente hacemos una pestaña por cada tabla de amortización. Una pestaña por sistema de amortización es mejor, es más fácil. Ah, bueno. Bueno, Es señor. más fácil para Listo, ustedes y muchas también es más gracias. fácil para mí. Sí. Ajá, ok, profe, muy amable. Okay. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, yo les hago la sugerencia, es que es más fácil para ustedes partir del hecho de que la empresa tiene una buena liquidez financiera, ¿sí? Porque se van a concentrar en simplemente determinar el que genere menores intereses, ese es el que a ustedes más les va a llamar la atención, ¿ok? Ese va a ser el más favorable. Bueno, entonces, siendo las 11:21, damos por terminado este segundo CIPAS. Espero haber resuelto todas las dudas que tengan. Sin embargo, por supuesto, si llegan a surgir
alguna, la colocan ahí dentro del foro y con mucho gusto yo les colaboro. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, no les olvide llenar esos formatos, esos enlaces que les dejé, que les publiqué ahí dentro del chat. Y que 7 personas, por favor, me colaboren llenando, o menos, lo que quieran, llenando esa evaluación cualitativa. ¿Sí? Se los agradezco mucho. Que pasen entonces un feliz resto de mañana y bueno, nos estamos comunicando a través del foro. Muchas gracias y un feliz Gracias a fin de usted, semana. profe. Muchísimas Bueno, gracias. mucho gusto. Feliz tarde.